El contrato de transporte es un contrato que se encuentra regulado en el artículo 981 del Código de Comercio, que establece que es un contrato a través del cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro personas o cosas a través de un medio determinado y en un plazo establecido entre estas dos. Este contrato cuenta con ciertas características tales como ser bilateral, es un contrato consensual porque no necesita ningún documento para perfeccionarse, es un contrato oneroso, también es de ejecución simple, por más que parezca de tracto sucesivo, es un contrato conmutativo, solamente lo pueden prestar aquellos que se encuentren autorizados. ¿Qué ocurre con el precio? La mayoría de doctrinantes considera que no es un elemento esencial y que este puede ser pactado en cualquier momento durante la ejecución del contrato. Existen dos clases de contrato de transporte, que son el transporte de cosas y el transporte de personas, los cuales están regulados de diferentes formas. A continuación hablaremos del contrato de transporte de cosas, en el cual el transportador se compromete a llevar de un lugar a otro una mercancía. En este contrato participan el remitente, el transportador y el destinatario, y el remitente es aquel que perfecciona el contrato y pues quien envía la cosa de un lugar a otro. Los derechos que éste tiene son terminar el contrato en cualquier momento desde que inicia la partida de la mercancía hasta el lugar de destino, siempre y cuando el destinatario no haya aceptado aún la mercancía y tiene que pagar además los perjuicios que se le hayan causado al transportador. También, como otro derecho, tiene el de interponer las acciones frente al incumplimiento del transportador. Las obligaciones que tiene el remitente son las de entregar la mercancía, pagar el flete, pues en caso de no hacerlo no podrá ejercer sus derechos, salvo el de incoar acciones. Otra de las obligaciones es que tiene que suministrar la información necesaria frente a la mercancía, específicamente en los temas de embalaje y de tratamiento especial que ésta deba tener, pues de no hacerlo, el remitente será el responsable de los daños que le ocurran a esta mercancía y responderá frente al transportador y frente al destinatario. Un ejemplo de esto es cuando el remitente le otorga al transportador un computador y no le indica que se trata de una mercancía delicada y al llegar al lugar del destino, ésta se encuentra dañada. En este caso, al no suministrar la información de cuidado especial a esta mercancía, tendrá que responder el remitente y no el transportador. Otra de las obligaciones que tiene el remitente es la de indicar el valor que tiene la mercancía para de esta forma poder delimitar la responsabilidad del transportador. La última obligación del remitente es la de aportar los documentos que sean necesarios para poder realizar el transporte de dicha mercancía. El transportador es el encargado de llevar la mercancía de un lugar a otro. Los derechos con los que éste cuenta son los de retener la mercancía en caso de que no se le pague el flete. También puede pedir el pago del bodegaje cuando dentro de los 5 días después del arribo no se haya reclamado la mercancía, y en este caso deja de responder como transportador y responderá como depositario necesario. También puede disponer de la mercancía si dentro de los 30 días siguientes al arribo no se ha reclamado esta. Las obligaciones que éste tiene son las de recibir la mercancía, conducir la mercancía dentro del término pactado y en el modo pactado. En el caso del transporte marítimo, también se obliga a conservar la nave en un estado de navegabilidad, y como última obligación tiene la de entregar la mercancía en el lugar de destino. El destinatario es la persona a quien está dirigida la mercancía. Puede ser el mismo remitente o puede ser una persona diferente, pero para que sea parte del contrato tiene que haber aceptado serlo. Esta persona tiene derecho a la mercancía tal como se entregó por el remitente desde que ésta llega al lugar de destino, siempre y cuando se haya pagado el flete, y responderá solidariamente con el remitente por el pago de este flete. Es importante tener en cuenta cuál es el régimen de responsabilidad del contrato de cosas. Algunos dicen que es subjetivo, pero la mayoría de doctrinantes considera que es objetivo debido a que no basta con la prueba de la diligencia para exonerarse de la responsabilidad, sino que también se tiene que demostrar la existencia de una causa extraña. El transportador es responsable desde que recibe la mercancía o desde que debió hacerse cargo de esta. Un ejemplo es cuando yo tengo que recibir la mercancía el 10 de cada mes para llevarla de Bogotá a Cartagena, pero el 10 de marzo yo no la recibí y la robaron. Y cuando ya fui a recoger la mercancía, resulta que esta pues ya desapareció. En este caso, yo debo responder como transportador porque me debía haber hecho cargo de esta mercancía desde el 10 de dicho mes. La responsabilidad del transportador solo cesa cuando la cosa es entregada al destinatario en el lugar convenido y en el tiempo convenido, o cuando dentro de los 5 días después del arribo el destinatario no ha recibido la cosa. En este caso, el transportador responderá como un depositario.
Para la responsabilidad del transportador también se debe tener en cuenta que hay casos en que interviene más de un transportador o se utilizan diferentes modos de transporte. En este caso hablamos de transporte combinado o multimodal. El contrato de transporte combinado es aquel en el cual intervienen varias empresas transportadoras y se realiza a través de varios modos de transporte, tales como el aéreo, el terrestre y el marítimo. Cuando intervienen varios transportadores, ninguno de estos tiene la guarda de la mercancía y esto tiene una implicación para el remitente y es que no se sabe a quién atribuir la responsabilidad del daño que se genere. En caso de no ser posible determinar en qué subtrayecto se genera dicho daño, todos los transportadores serán responsables de manera solidaria. Lo que estos tienen que realizar es firmar un paz y salvo para poder establecer cuáles son las condiciones en las que fue entregada esa mercancía al siguiente transportador, pero esto no significa que vaya a cesar la responsabilidad frente al destinatario o al remitente. Finalmente, los transportadores también tienen ciertos derechos y uno de estos es que se les pague por esta prestación del servicio de transporte, pero cuando intervienen varios es difícil poder ejercer dicho derecho, porque por lo general se le paga al último transportador que tuvo contacto con la cosa. En este caso, este transportador será responsable frente a los demás transportadores de sus derechos. En el contrato de transporte multimodal solamente interviene un transportador, pero este realiza el trayecto a través de varios modos de transporte como el terrestre, marítimo o aéreo. En este caso, para determinar la responsabilidad se aplica pues dependiendo del modo que se haya utilizado. Lo que ocurre es que muchas veces el remitente no puede determinar en qué punto de ese trayecto se produjo el daño. Y lo que ocurre acá es que solamente le basta con demostrar que el daño se produjo durante el transporte y es al transportador a quien le compete demostrar en qué punto de ese trayecto se produjo el daño para establecer cuál es el régimen de responsabilidad que se aplicará. Para concluir el tema del régimen de responsabilidad es necesario hablar del monto de la indemnización, el cual está limitado por el valor que declare el remitente. Las partes de común acuerdo también pueden pactar un valor del monto de la indemnización siempre y cuando este no sea inferior al 75% del valor de la mercancía. El transportador también tendrá que responder por el lucro cesante que equivale al 25% del valor de la mercancía. Pero cuando el remitente no declara el valor de la mercancía al transportador o un valor que no corresponde a esa mercancía, el transportador solamente responderá por el 80% del valor de esta. A continuación hablaremos del contrato de transporte de personas en el cual el transportador se compromete a llevar de un lugar a otro sanas y salvas a las personas con las cuales celebra dicho contrato. En este contrato solamente participan dos sujetos que son el transportador y el pasajero. El transportador tiene las mismas obligaciones que surgen para el transportador en el contrato de transporte de cosas, pero además tiene la obligación de llevar a las personas sanas y salvas al lugar del destino. Y el pasajero es aquel que debe cumplir con los reglamentos que establezca la empresa transportadora y también tiene que pagar el pasaje. La responsabilidad del contrato de transporte de personas inicia desde la ejecución del contrato. ¿Desde qué momento se entiende que inicia esta ejecución del contrato? La respuesta es que empieza desde que la persona se encuentra en el terminal, en el puerto o en la estación, es decir, desde la etapa de embarque o desembarque. El artículo 1880 del Código de Comercio establece cuál es la responsabilidad del transportador por la lesión o muerte del pasajero y en principio nos da a entender que se trata de una responsabilidad objetiva, pues solamente basta con la prueba de que el hecho ocurrió durante la etapa de embarque o desembarque o en la aeronave en la que se encontraba el pasajero. Pero el segundo inciso nos da a entender que es una responsabilidad subjetiva porque establece como causales de exoneración de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima o el daño se produce por obra exclusiva de terceros. Además, se tiene que acreditar que tomó las medidas necesarias para evitar el daño o que le fuera imposible tomar estas medidas. Es importante resaltar que esto es a nivel nacional. En cuanto al equipaje de la persona, si ésta se deja a cargo del transportador, por ejemplo, cuando el equipaje va en la bodega del avión, aquí se trata de un transporte de cosas, pero cuando el equipaje lo lleva la persona como equipaje de mano, el transportador no tiene responsabilidad alguna sobre lo que le pase a dicho equipaje, pues será responsabilidad del pasajero. De esta forma, concluimos lo que es a grandes rasgos el contrato de transporte de cosas y de personas.